Ataduras del alma. Bienvenidos, Dios le bendiga. Bendiciones a una nueva clase de guerra espiritual. Modus operandi, conociendo al enemigo, entidades. Dios le bendiga. Saludos a todos ustedes. Que la gracia, la misericordia del Señor pueda estar con ustedes en este día. Este es un día que ha hecho el Señor, donde nos gozaremos, nos alegraremos en Él y poder exaltar el bendito nombre de nuestro Señor. Cuán bueno es nuestro Dios, cuán importante es nosotros declarar su misericordia. Que Dios les bendiga, Dios les guarde a cada uno de ustedes, les fortalezca el Señor en avanzar, en seguir adelante, confiando en el poder de su fuerza, confiando en el amor del Señor. Amén. Dios les guarde. Y agradecido de parte de Dios por su misericordia, el cual Dios tiene para con nosotros. Hace frío hoy día acá todavía en Chile. Perdón, se movió la cámara. Ahí, hace mucho frío todavía. Y bueno, confiando en el Señor, que Dios nos va a seguir bendiciendo para exaltar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual Dios tiene en este día. Hoy vamos a hablar un tema sobre las ataduras del alma. Al hablar este tema de ataduras del alma, es donde podemos nosotros ver diferentes aspectos en las vidas espirituales en que se necesitan ser sanas, porque áreas no sanas siempre se van a dar a la defensiva. Un área en que no se logra sanar, siempre la reacción va a ser ofensiva o defensiva. ¿Por qué? Porque se está con herida, se está con trauma, se está con áreas emocionales dañadas, el cual muchas veces no puede jugar en contra. Por eso es que cuán importante es, amado, en que nosotros, a través de la administración, a través de la palabra del Señor, siempre dobleguemos nuestras vidas y a la vez también sanarnos. No es solamente venir el Evangelio, que el Señor se lleva todas las cargas, se lleva todos los pecados, el que no se acuerda nunca más, pero sí existen las consecuencias, existen las secuelas, existen las consecuencias de lo que se sembró, se cosechó, lo que el hombre abrió puertas de derechos legales. Eso se tienen que romper o cerrar en el mundo espiritual. Existen ataduras en el mundo físico, el cual lo precede siempre un espíritu. Eso siempre lo hemos enseñado, que detrás de algo físico o detrás de la materia va a haber un espíritu. Esto está diciendo en que hay espíritus que entran en los cuerpos producto de contaminaciones, de heridas que se producen de pasado, heridas que se producen de genética, y eso tenemos que llevarlo siempre a la sujeción de Cristo. Declaramos entonces en este día que toda esta enseñanza, ataduras del alma, se cubierta en la sangre de Cristo. Reprendemos toda obra del enemigo, seamos cubiertos en la sangre de nuestro Señor, con espíritu de represalia, contragolpe y todo espíritu de venganza. Llevamos todo espíritu sujeto a la obediencia de Cristo para entrar de lleno a este tema, ataduras del alma. Seamos cubiertos, todo de acuerdo en la mesa de los demonios quede anulado, todo de acuerdo en la mesa de potestades, de principados, gobernadores y potestades queden anulados, desbaratados y llevados a la cruz de Cristo, y toda hueste llevado a los abismos según su jerarquía. Gracias, Señor, te damos por esta enseñanza, y todo es para honrarte, darte toda gloria y toda pleitesía. Cuán importante es que nosotros sepamos conducirnos en el mundo espiritual. Es importante en que nosotros tenemos que manejar y saber también los diferentes aspectos en cuales se mueven en el mundo real. Este tema de las ataduras del alma nos enseña claramente en que se necesitan romper ciertos tipos de situaciones el cual pueden estar dentro de una persona, que esas situaciones pueden venir por herida, por trauma, por secuelas, y a veces esas secuelas que se llevan durante mucho tiempo del alma se transforman en una herida. Toda atadura al mundo espiritual es un vínculo. Toda atadura es que pone límites
a tu vida, tanto personal, espiritual, emocional, laboral y ministerial. Porque son ataduras que te hacen difícil avanzar, porque estás como atado. Es como la imagen que puse de un hombre que parecía con ataduras en sus manos, con lazos que es difícil de romper. Así hay ataduras también del alma que son difíciles de romper y solo el poder de Cristo o solo alguna administración lo puede llegar a hacer. Pero se necesita, lo primero es reconocer. Para que se pueda romper una atadura es importante reconocer. Reconocer es lo primero. Porque si no reconocemos nuestro estado, entonces no se puede pedir ayuda. Si no se reconoce en que necesitas una ayuda, ¿cómo se te puede ayudar? Y allí es importante entender que el plano espiritual, recuerde que siempre se va a regir por los derechos legales. Por eso es importante reconocer los estados, reconocer el área débil. Cuando tú reconoces el área débil, ya la puedes identificar y también después puedes decir, este es el área en que tengo que yo luchar, el área en que yo tengo que colocar la atención, porque siempre va a ser esa entrada o ese derecho legal en que el enemigo va a trabajar y va a tratar siempre de atarte. Toda área de heridas, de traumas son ataduras, y si no se logra quitar una herida o un trauma, eso se va a transformar en heridas que lo pueden llevar a contaminaciones. Ahora, cuando hablamos de estas ataduras del alma, es importante entender que son vínculos. Todas las ataduras de un pasado, todas las ataduras que le van a poner límite. Si hay una atadura, hay un límite, porque está atado usted en el alma y no puede avanzar y no puede romper porque usted está atado. ¿Quién puede romper? Alguien de afuera. Mire qué interesante eso. Una persona atada es muy difícil que logre soltarse solo. Por eso que necesitan ministro o un liderato o alguien de liberación para que pueda cortar sus ataduras. Hay ataduras que usted la va a poder cortar con el poder de Cristo, con la sanidad, pero hay otras ataduras que son más difíciles y ahí se entra en calidad de ministro. Entonces, lo primero es, para cortar una atadura, es que se tiene que reconocer. Mientras no se reconozca el estado, va a ser más difícil todavía de romper los vínculos, va a ser más difícil de romper las ataduras, va a ser más difícil quitar lo que puedas estar viviendo. Cuando hablamos de ataduras del alma, son ataduras que a veces se hacen de lazos, el cual se hace difícil de quitar. Él te librará del lazo del cazador, Salmo 91. Porque hay lazo, hay cazadores del alma. Mire qué importante eso. Hay cazadores del alma. Cuando hay cazadores del alma, se necesita pedirle al Señor que nos fortalezca, porque hay espíritus cazadores. Hay espíritus que entran en las personas, que contaminan, y el cual muchas veces te es difícil avanzar porque estás tú siendo cazado. Estás tú siendo cazado. Por eso es importante reconocer que necesitamos del Señor, porque hay espíritus. Hay espíritus en el cual de pestilencia. Hay espíritus que trabajan en las noches. Y ahí es donde necesitamos pedirle al Señor que nos fortalezca. Recuerde que el salmo que leímos recién nos habla claramente que Él te liberará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Está diciendo que hay espíritus en el mundo espiritual que te pueden atar. Él te libra del lazo del cazador. Recuerde que el tema de hoy es las ataduras del alma. Por eso es que es importante en que tú necesitas un guía, un ministro, o padre o madre, en todo lo que estime conveniente el nombre, que te pueda ayudar, que te pueda hacer crecer. Porque existe el lazo del cazador. El lazo del cazador. ¿Quiénes son el lazo del cazador? Los que son los cazadores del alma. Espíritus cazadores del alma.
Hay espíritus que solo tienen esa función. Recuerde que en el mundo espiritual cada espíritu tiene una función. Ningún espíritu hace algo que no es. Mire cómo son ordenados. Por eso en Efesios capítulo 6, verso 2, en la versión amplificada, dice que son expertos y maestros en sus áreas. Son profesionales los espíritus en trabajar. Ellos son maestros, son considerados como maestros. Son considerados como expertos. O sea, ellos saben su oficio y son más ordenados que nosotros. Son mucho más ordenados que nosotros. Porque nosotros queremos hacerlas todas. Y hay cosas que no las podemos hacer nosotros, que dependen de otras personas. Ejemplo, tú puedes orar al Señor y te gusta la oración y tienes el don de oración, pero después te metes a guerra espiritual, y que quizás no es tu oficio. Estoy haciendo una idea del tema. Entonces, tú te metes en batallas que no te corresponde, pero como tú oras, tú tomas la palabra y dices, bueno, yo estoy orando, así que puedo ir con Satanás, puedo ir con el enemigo, puedo ir allá, y haces todo y haces guerra con todo mundo. En cambio, el mundo espiritual no es así. Por eso el Señor le dijo a Josafat, está quieto, está tranquilo, yo pelearé por vosotros la batalla. Eso significa que hay batallas que no nos corresponden a nosotros, según la entidad. Y aún así nosotros, los que les gusta la guerra espiritual, los ministros de liberación, hay batallas que tenemos que consultarle al Señor. Señor, ¿yo puedo ir a esa batalla? ¿Estoy autorizado? ¿Tengo derecho legal? ¿Tengo jurisdicción para yo ir a esa batalla? Porque hay batallas que no vamos a poder, hermano. Y esto no es de que no tengamos al Señor, no. Se trata de jerarquía. El mundo espiritual es jerárquico. Entonces, el tema de hoy es las ataduras del alma. Él te liberará del lazo del cazador. Hay cazadores del alma. Aquí donde entramos hablando de que cuando el alma queda atada, es difícil de romper porque está con el lazo del cazador. El lazo del cazador es una entidad en el mundo espiritual. El lazo del cazador no es una hueste. Mire qué interesante aquí, ahí hay otro detalle. Recuerde que el Salmo 91 dice, Él te liberará del lazo del cazador y de la peste mortal. Aquí no hablamos de una hueste, porque aquí está hablando del lazo del cazador. Aquí no está hablando de un nombre, de un espíritu genérico o de una hueste. Aquí está hablando de una potestad. Y una potestad en jerarquía es mayor que la hueste, porque todo tiene un orden. Efesios capítulo 6, verso 12, principado, luego gobernadores, luego potestades o autoridades y hueste. Y entre la hueste están las jerarquías demonios y luego espíritus inmundos. Los espíritus inmundos son los de más baja categoría o más bajo rango, pero son los que todos los días luchamos con demonios y espíritus inmundos. Entonces nosotros necesitamos identificar que cuando una persona está siendo atada por alguna influencia de algún espíritu, es necesario identificarlo. Y ahí donde entra en juego el discernimiento de espíritu. Necesitamos tener discernimiento de espíritu para discernir qué espíritu es. Cuando una persona entonces está atada, viene el lazo del cazador, le coloca un vínculo. Vínculo que es una palabra arcaico. Ahora, cuando hablamos de arcaico no quiere decir que es antiguo, porque puede ser arcaico, pero está en este tiempo funcionando. Vínculo, que es la palabra masoret. Masoret del hebreo. Y masoret significa aprisionar, arrestar, atar, cárcel, cautivo, ligar, obligar, preso, reprimir, opresión. Todas estas palabras son las ligadas a un vínculo. Entonces, cuando una persona está atada con el lazo del cazador, se le produce un vínculo y ahí se encarceló, se ligó, quedó reprimido, quedó preso, quedó ligado, quedó aprisionado, quedó arrestado, quedó en una cárcel, quedó cautivo del lazo del cazador, y a la vez también tiene que ser liberado por otra entidad, también en el mundo espiritual de una jerarquía. Recuerde que los demonios manipulan nuestras emociones para debilitar nuestro carácter, debilitan nuestro carácter donde nos abofetean para que se pueda entender nuestro futuro y nuestro destino para no avanzar.
en la área emocional y también la hemos visto en otras áreas. Recuerden que las mujeres son 2/3 de emoción, son más sensibles que el hombre. El hombre es 1/3 de emoción porque somos analíticos. Las emociones manipulan a veces nuestro cuerpo. Entonces, cuando hablamos sobre ataduras del alma, vamos a Jueces capítulo 16, verso 3, la historia conocida de Dalila. Dice Jueces 16, verso 13, Dalila dijo a Sansón, ahora me has engañado y me has dicho mentiras, declárame cómo te puedo atar. Miren lo que le dice Dalila a Sansón, ¿cómo te puedo atar? Y le dijo, si tejes 7 trenzas de mi cabellera con la tela, le aseguras con una clavija, entonces me debilitaré y seré como cualquier hombre. Entonces Dalila, que siempre estuvo con los filisteos dando todo consejo, porque ahí también hay otra entidad, otro espíritu. Dalila es la persona que le cuenta todo el secreto de lo que sucede en el cuarto con Sansón. Recuerden que Dalila no es la mujer de Sansón. Sansón tuvo 3 mujeres. Casada, primero se casó con una filistea. Después Sansón tuvo 3 mujeres. Luego, después de estar con su esposa, que no menciona el nombre, pero ella es una filistea, luego menciona que estuvo con una prostituta y también que tuvo una tercera mujer, que fue la mujer que hoy estamos viendo de Dalila. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este espíritu de Dalila? Que Dalila dice todo lo que sucede en secreto. Ese es el espíritu de Dalila. Quiere averiguar lo que tiene Sansón para luego decirlo en lo que es en secreto y divulgarlo. Esta entidad en el mundo espiritual es importante también poder reconocerla, porque hay cosas que son personales. Las cosas personales que a mí me dicen son personales entre mí y la persona, en grado de ministro, en grado o de amigo o de grado de amistad. No podemos estar divulgando todo, pero hay personas con espíritu de Dalila que solo entran en tu vida para sacarte tu intimidad, para saber tu intimidad y luego divulgarla. Así trabaja el espíritu de Dalila, porque Dalila lo único que hacía era sacar el secreto de cuál era la fuerza de Sansón y luego se la divulgaba a ¿quiénes? A los filisteos. Y mire qué interesante, leímos recién el libro de Jueces capítulo 16 verso 13, pero algo que llama aquí la atención que dice, ¿cómo te puedo atar? ¿Cómo se te puede atar? Aquí no dice Dalila cómo te puedo matar, sino cómo te puedo atar. Porque en el mundo espiritual, si lo ata, ya lo puede matar. Y recuerde que así mismo después fue. Porque primeramente Sansón fue atado y luego matado. Mire qué interesante. Son pequeñas cosas que a veces las podemos nosotros pasar inadvertidos. O las leemos tan rápido que no nos damos de cuenta. Pero en el mundo espiritual, nunca un espíritu va a llegar y matar. Si primeramente va a atar el ser tripartito. Entran espíritus inmundos, contaminan el ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, luego dan lugar a los demonios, según el grado de potestad o jerarquías mayores, para atar a la persona y luego llevarlo a la muerte. Ningún espíritu entra directamente a matar, eso es imposible. Es imposible en el mundo espiritual. Todo espíritu entra primeramente, como tiene noción, tiene uso de razón, entonces no se va a quitar la vida. Por eso es que trabajan espíritus con atadura. Ahí donde se envían el lazo del cazador. Y el lazo del cazador, que es una jerarquía. Entran espíritus inmundos, contaminan el ser tripartito. Luego es enviado una potestad de mayor jerarquía que demonio y mayor jerarquía que el espíritu inmundo. Y entra el lazo del cazador. Tengo una enseñanza solo del lazo del cazador, pero es otro tema. Pero ya le estoy dando algunas bases, hermanos. Aquí en el mundo espiritual hay mucha enseñanza, pero esa es otra enseñanza que está también en YouTube. Ahí está el lazo del cazador, donde usted también puede aprender quién es el lazo del cazador. Está también otra enseñanza que son los arqueros. Wow, hay harto que aprender. Entonces, este lazo del cazador es que te ata. Y ahí lo que Dalila está diciendo es, ¿cómo se te puede atar? ¿Cómo se te puede atar? Le dice a Sansón, está diciendo, ¿cómo yo te ato? ¿Cómo yo te ato? ¿Para qué? Para que pueda venir la potestad del lazo del cazador. El lazo del cazador es el cazador del alma. El cazador del alma. Lo hubiera colocado como título el cazador del alma. Ataduras del alma.
El cazador del alma. Sí, lo hubiera colocado como título, el cazador del alma. Wow. Porque así es, hermano. En el mundo espiritual es alguien que está cazando la vida. Dalila dice cómo se te puede atar, no cómo te puedo matar. Verso 13, estoy en Jueces 16, verso 13. Que es importante entonces estar bajo la bendición del Señor. Amén. Y a la vez también, cuando nosotros dependemos del Señor, es donde podemos glorificar el nombre del Señor Jesucristo a través de los actos, de las áreas que el Señor nos puede entregar. ¿Cómo se te puede atar? ¿Cómo se te puede atar? Y dice, y él dijo, si tejes 7 trenzas de mi cabellera con tela y la aseguras con una clavija, entonces te debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Como cualquier otro hombre. Interesante eso. Ahora, aquí hay una versión, no sé si decirlo. Ok. Hay una versión que es la versión en inglés KBJ, del mismo Jueces 16:13. Y dice así lo siguiente, que usted lo puede buscar, la versión KBJ, que habla de la web. Claro, como se escribe web, W-E-B. ¿Por qué? Porque la atadura viene a ser una web. Mire lo que le estoy enseñando. La atadura viene haciendo una web. ¿Y qué es la web? Donde entran tus hijos. La internet. La web. Y tal como se pronuncia, tal como se lee, la web. ¿Cuál es la atadura? La web. Mire qué interesante, hermano, la profundidad de lo que estoy hablando. Por eso es que hay muchos hijos atados a la web. Atados a páginas de internet. Atados a páginas que son de contaminaciones. Atados en la web. Atados a páginas que no tendrían que mirar, abren puertas. Atados a páginas de internet de ocultismo. Atados a páginas web de satanismo. Atados a páginas web de pornografías. Atados a páginas web de micromancia, necromancia. Atados a páginas web de la Ouija. Atados a páginas web de juegos. Ahí esto es muy profundo, pero no quiero quedarme mucho rato en eso porque ahí hay una profundidad muy, si la logra usted entender, hay que tener cuidado, porque ahí esa versión KBJ habla de las ataduras. Dice out me year with the web, que está diciendo de ataduras a la web. Mire qué interesante eso. Ahí se las dejo como una pincelada. Sigamos. Eclesiastés capítulo 7 verso 26. Y hallé más amargura de la muerte la mujer cuyo corazón cae en lazos y en las redes. Mire qué interesante eso, en Eclesiastés 7:26. Y hallé más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, cuyas manos son cadenas. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador será ella apresado su alma. Cuán importante entonces, Eclesiastés 7:26, en que nosotros seamos librados de las ataduras del alma. Leíamos el Salmo 91, que hay lazos, el lazo del cazador, porque estos espíritus trabajan para atar, para aprisionar tu vida en el mundo espiritual, para que no puedas avanzar, para que no puedas crecer. Dalila dijo que le decía a Eliseo, ya me confundo con el nombre, a Sansón. Es como un chiste que le dijo quién mató a David y lo mató otro. Ya, esa es otra historia. Tanto nombre. Entonces, Dalila le preguntó a Sansón, ¿cómo te puedo yo atar? No, ¿cómo te puedo yo matar? En Jueces 16:13.
Entonces lo que le importaba a esta entidad era que sea atado. Porque si es atado pasa a ser una entidad de mayor jerarquía, que son potestades. El lazo del cazador es una potestad, no es una hueste. Entonces, aquí teníamos claramente en Eclesiastés 7:26, dice que la mujer cuyo corazón cae en lazo y en redes y trae cadenas en sus manos. O sea, es una entidad donde te enlaza en sus redes y trae cadenas en tu mano, que no solamente te enlaza para que no puedas arrancar, sino también te aprisiona para que no puedas huir a un mundo espiritual, a un mundo de legalidades, que no puedas tú salir de ese estado. Por eso necesitamos en que el Espíritu de Dios pueda ayudarnos para poder quitar todo espíritu de estas entidades que quieren cazar. En Primera de Reyes 11:5 nos dice: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Mire qué interesante. Aquí hablamos ya sobre sigo enredado con los nombres. Sobre Salomón. Y Salomón dice que siguió a Astoret. Estudiamos hace poco la historia sobre cuando estábamos hablando sobre ataduras, sobre vínculos, sobre la casa de la calle y todos temas así, y hablábamos que Salomón se pervirtió cuando vino la reina de Saba. Cuando llegó la reina de Saba, capítulo 10, Primera de Reyes, capítulo 10, vino la reina de Saba, contaminó, porque era también en una entidad de la reina del cielo, o el espíritu de iniquidad en la reina de Saba, que lo pervirtió. Y en el capítulo 11 de Primera de Reyes, capítulo 11, los versos primeros, empieza hablando que Salomón llegó a tener 700 concubinas y 300 mujeres, que al final llegó a tener 1.000.000 de mujeres. Y se apartó en el capítulo 11 la visita la reina de Saba, y capítulo 11 Salomón se nos convierte en mujeriego y perdimos a Salomón. Mirá qué interesante. Y aquí en el capítulo 11 también dice: porque Salomón siguió a Astoret. ¿Quién es Astoret? La diosa de los sidonios. Y de Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Los amonitas, y tenemos que profundizar la historia, que vienen producto de los hijos, entre comillas, de las hijas de Lot. Recuerden que cuando Lot salió de aquel lugar, la mayor le dijo a la menor: mira, estamos en un lugar donde no hay hombres, no vamos a tener descendencia, no vamos a tener generaciones. Y la mayor le dije: embriaguemos a nuestro padre Lot, y te acuestas tú con él, y luego me acuesto yo con él, y de ahí nacen dos naciones, los de Moab y los amonitas. Y aquí están los amonitas. Por eso que de ese pecado, de lo que sucedió entre las hijas de Lot, que produjeron incesto juntamente con Lot, nacieron estas dos naciones que le hicieron la guerra también hasta el día de hoy, y siguen haciendo guerra. Aquí tenemos los amonitas. Entonces Salomón quedó atado de Astoret, diosa de los sidonios. De ahí donde viene también de los sidonios, donde entra también Jezabel. Los sidonios, ahí otro tema. Miren, hermano, que un tema lleva a otro tema. Al final seguimos aprendiendo más sobre estos temas importantes de la batalla espiritual. Entonces Salomón se ligó, se ató junto a diosas o mujeres paganas, mujeres de Astoret, la diosa de los sidonios, y quedó atado no solamente él, sino quedó atado su llamado, quedó atado su ministerio, quedó atado su vida, su alma, del lazo de esta potestad del cazador. Hay una referencia en Lucas capítulo 13, el verso 16. Dice así: y esta es la hija de Abraham, a la que Satanás ha atado durante 18 largos años. No puede ser liberada esta ligadura en el día de reposo. No debía ser libertada de esta ligadura en el día de reposo. Y ahí está la pregunta. Siempre recuerdo que los fariseos buscaron la manera de tratar de no
que Jesús cumpliera su llamado, su ministerio. Pero el punto es, dice, y esta que es la hija de Abraham, a la que Satanás ha atado durante 18 largos años. Aquí tenemos la mujer atada, 18 largos, espíritus aptenia. Están los espíritus aptenias, los peneumas, los neumas, están los acatartos y los espíritus planos. Aquí tenemos los astemia. Astemia, que quiere decir espíritu de enfermedad. Y esta mujer, durante 18 largos años, estaba con una ligadura o atada. Atada su alma, su cuerpo, su espíritu, el cual no podía hacer nada. Cuando hablamos de ligar, del griego en la palabra deo, pero deo. Ligar del griego es deo. Y esa palabra significa literalmente atar, encadenar, ligar, prender, preso o sujetar. Cuán importante entonces que el cuidado que nosotros tenemos que tener, que cuando una persona se liga a algo, no solamente se liga a una persona, sino que también se ata a una persona, para bien o para mal. Tú te puedes ligar a una persona para bien, te puedes también ligar para mal, según si no te ocasiona un bien, si no te ayuda y si no es de beneficio, te liga para mal. Pero en el mundo espiritual, lo importante es que nosotros necesitamos guiarnos y ligarnos a personas para bien. Júntate con un sabio, sabio será. Júntate con un necio, necio será. Ahora, ¿con quién nos estamos ligando nosotros? ¿Con quién te estás uniendo? Porque si con la persona que nos unamos, eso se va a causar en una atadura del alma o ligadura del alma. Es importante entonces en que nosotros tengamos cuidado con quién nos estamos uniendo, porque no es solamente unirte con una persona, no te unes solamente tú con una persona, te unes con un espíritu y los dos se hacen una sola carne. Recuerde que Génesis dice que los dos, que el hombre dejará a su madre, su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, que ahí no solamente está diciendo una carne en persona, porque cada uno tiene diferentes caracteres, diferentes ideas, no pueden ser los mismos porque si no serían máquinas. Lo que está diciendo es que se unirán y serán un solo espíritu. Se ligan y son un solo espíritu. Y como son un mismo espíritu, se atan también a atadura a un mismo espíritu. Esa es la palabra, porque el ligarse, que es atar, que es encadenar, que es prender, que quedar preso a un mundo espiritual. Es como una química. Así se produce una química, es una química en el espíritu. Ejemplo, cuando tú conoces a una persona, te vas a juntar con alguien que te gusta, que es lo primeramente que se produce una química. Y esa química te atrae. Te gusta el modo de hablar, química. Te gusta el modo de cómo se viste la persona, química. Te gusta el modo de expresarse, química. El modo de que cómo habla, el modo de su rasgo físico, química. Esa química es una atracción. También el Señor dice que nos dio poder y autoridad. Recuerde que poder es la palabra dunamis, que es un poder que beneficia, es un poder que hace maravilla, tiene el poder de dar, es una potencia, es una potestad, un mundo espiritual. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual siempre se va a regir por muchos espíritus, por derechos también legales. Dunamis son poderes. Ahora, dunamis no es solamente un poder. Hay muchos dunamis, mucho poder. Dunamis, muchos poderes. Eso es lo que quería decir. Lo que está diciendo cuando el Señor dijo, yo les doy poder y yo les doy autoridad, está diciendo, yo les doy a ustedes poderes. De ahí viene también la palabra cuando el Señor le dijo a Pedro, yo te daré, no la llave, las llaves. Está diciendo, yo te daré poderes al mundo espiritual, al mundo celestial, al mundo terrenal y hasta el mundo infernal. Dios nos dio poderes y autoridad. Dunamis, ahí tenemos varios tipos de poderes. Tenemos el poder del vigor, que es Kratos. Dunamis como Kratos. Tenemos el poder Dunamis como apoderar, que vendría siendo Endudamó.
Entonces, dunamis de vigor es dunamis kratos. Dunamis de apoderar es endunamo, de empoderar. Dunamis de poder de gobernar es arcai, porque están los arcai, es para poder gobernar. Ahí está el dunamis de la fuerza, es dunamis ichus, todo del griego. Dunamis de autoridad es la palabra uxoxia. Ahí entra Efesios capítulo 6, verso 12. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino principados, gobernadores, potestades. Ahí dentro, potestades, autoridades, es dunamis, autoridad, que es exoxia, poder. Se fija que ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 poderes. También está el dunamis, energía, de energía. Dunamis de energía, dunamis de energía, que es una energía a mundo espiritual de poder. Está el número de grandeza, también de señorío, que es los megaliotes. Megaliotes, dunamis de la grandeza del poder que está sobre ti operando. Y también está el dunamis de dar y dunamis de permitir, que es didomi. Didomi es dar. Lo que hoy yo te estoy dando también es didomi. Lo que por gracia tengo, por gracia lo doy. Lo que por gracia recibí, por gracia lo estoy dando. Estoy usando hoy también dunamis de didomi. Wow. Cuán importante es nosotros equiparnos dentro del reino de Dios. Amén. Gracias, Joana. Amén. Por eso que en el mundo espiritual necesitamos nosotros equiparnos y saber contra quién estamos luchando. Recuerde que hoy estamos hablando de las ataduras del alma. Pero cuando hablamos de una atadura del alma, no está dependiendo de una hueste. Aquí de ataduras del alma estamos hablando de una entidad de potestad. Salmo 91, lo leímos anteriormente al comienzo. Él te liberará del lazo del cazador. Las ataduras del alma son del lazo del cazador. El cazador quiere cazar tu alma. Quiere cazar tu alma. El tema de las ataduras del alma, le hubiera colocado el tema como el cazador del alma. Porque es así. Es el cazador del alma. Y el cazador del alma no es una hueste. Recuerden que las huestes son los de más bajo rango. Huestes están los demonios y terminan con los espíritus inmundos. Todos estos nombres tienen que ver con poder, ya se los nombré. Tienen que ver con autoridad. Efesios capítulo 1, el verso 19 nos dice: y cual aquella supereminente grandeza y su poder para con nosotros los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza, dice esta versión. Miren qué tremendo, la química espiritual del poder dunamis. Por eso, si nosotros hay ataduras, solo el poder de la química espiritual del poder dunamis necesita para romper el vínculo, para romper el maserot, para romper todo lo que es la ligadura, para romper el masoret. Para romper el masoret, que es el vínculo, se puede lograr a través del dunamis, del poder del Señor. Efesios 1:19, lo acabo de leer. El cual aquella supereminente grandeza, tipo de poder, supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Recuerde que está en nosotros, con nosotros y dentro de nosotros. Ahí tenemos otra enseñanza. No es lo mismo que Él está con nosotros, en nosotros, dentro de nosotros, con nosotros. No son los mismos. Pero bueno. Efesios capítulo 1, verso 19. Lo leímos claramente. Lo que está diciendo: el cual la extraordinaria grandeza de su poder, ahí entra dunamis, para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia, ahí entra la palabra energía, de la fuerza, ahí entra la palabra ichus, de su poder, kratos. Miren qué interesante ahí. Se lo voy a decir de nuevo porque
Esto está como muy profundo. Estoy en Efesios capítulo 1, verso 19, esta versión. De esto recuerden que estamos hablando de las ataduras del alma, pero necesitamos poder para poder desatar personas. Esto no es solamente una simple oración. A veces Dios la hace por gracia y misericordia porque se puede hacer, pero cuando ya es una atadura, es una potestad. Y si es una potestad, una simple oración no va a funcionar. No estoy diciendo que la oración no sirva. No, la oración del justo puede mucho. Pero hay tipos de oraciones que necesitan grados de autoridad, grados de cobertura, grados de estar en jurisdicción de autoridad y estar legalmente autorizado para poder tener jurisdicción, para poder desatar o romper alguna potencia o un mundo espiritual. Esto no es solamente de la varita mágica, no, esto es un nivel, no es con voluntad, es con capacidad. Le voy a leer nuevamente Efesios 1, verso 19, y después le voy a leer los poderes que hay ahí en Efesios 1, 19. Esta versión dice: el cual, aquella supereminente grandeza de su poder, para con nosotros, los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza. Entonces aquí tenemos varios poderes, el cual es la extraordinaria grandeza de su poder. Ahí entra dunamis, para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia. Ahí entra energía o energía de la fuerza. Ahí entra poder de dunamis, ichus, de su poder. Ahí entra poder dunamis de Kratos. Entonces, ¿cuán importante es poder equiparnos? El químico del cerebro de la dopamina es un químico del cual trabajan muchos los espíritus, el cual bajan los niveles para que puedan entrar en los espíritus mundo de las personas y poder ellos trabajar. En algún momento de tu vida quizás muchas personas fueron atadas por algún ente, por algún espíritu, y al presente siguen afectando. Una persona se puede atar en áreas débiles de emocionales, en áreas débiles de emociones. Puede quedar la persona atada o con un vínculo. Puede quedar también atada en el alma con áreas de no confesar los pecados. Una persona que no confiesa su pecado es porque sigue atado en una atadura del alma, y ahí quien lo está atando es el lazo del cazador, una potestad. Por eso es que es importante, se le ha dicho en muchas clases que vengo enseñando ya durante mucho tiempo, hay que hablar, amados. Hay que hablar. Busque un ministro de liberación. Busque a alguien que usted le diga sus cosas. Busque a alguien para que se libere. Cuando usted habla, se libera a un mundo espiritual y después usted queda en paz. Y luego el ministro entra para cerrar puertas, para abrir puertas, para colocar poder, colocar autoridad y para que eso se rompa en el nombre de Cristo Jesús. Pero como no hablamos, seguimos con nuestras cargas y heridas emocionales. Una persona con carga y herida y trauma emocional es peligroso. Escuche, aún con el don, con mayor razón, aún con ministerio, con mayor razón, aunque profetice, con mayor razón, aunque libere, con mayor razón, toda persona con heridas, con trauma emocionales, mientras no se liberen, son peligrosos para el reino de Dios. Así es, y se lo estoy diciendo sin anestesia. ¿Por qué es peligroso? Porque una persona que no ha confesado su pecado, o que no ha confesado la herida, el cual vivió por una herida, por un trauma, por problema emocional, da igual lo que haya sucedido, pero no lo ha hablado y mantiene ese secreto, y no lo ha hablado, no lo ha confesado. Salmo capítulo 32, verso 3, mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. Otra versión más clara dice, mientras yo guardé silencio, mi cuerpo se enfermó. El cuerpo, hay muchas veces enfermedades porque no lo has hablado, porque no lo has confesado. Entonces una persona que tiene una herida de un pasado negativo por una situación en que el enemigo te ató con este espíritu, con esta potestad, y tú no lo has hablado, no lo has dicho, te lo has guardado, estás atado a un mundo espiritual. Ahí entra el vínculo. Estás aprisionado, estás en una cárcel, estás cautivo, estás aprisionado, estás ligado a un mundo espiritual. Y cuando la persona tiene ministerios, peor todavía, es más peligroso. ¿Por qué? Porque la persona con ministerio va a hablar de su herida.
El que predica va a predicar de su herida. El que ministra alabanza va a cantar cánticos de sus heridas emocionales, va a buscar alabanza de heridas emocionales. El que enseña, el que hace guerra espiritual de su herida, el que profetiza va a profetizar puras cosas de áreas emocionales dañadas, porque él vivió áreas emocionales dañadas, y como no está sano, lo que tiene lo va a hablar. Somos lo que comemos, somos lo que está dentro de nosotros. Eso está muy fuerte, o muy profundo, y hay que hablarlo. Ahora, Dios le dijo al hombre fructificar, que es algo que tenemos, no que tú puedes esforzarte a fructificar. Mira aquí el detalle. Tú tienes la cualidad, tú tienes el poder de fructificar. Tú tienes dentro de ti ya para fructificar, para señorear, para gobernar, para ministrar. Tú tienes en tu vida ese poder. No es que el Señor te dice, esfuérzate para que tú fructifiques. Esfuérzate para que tú subyugas algo en mundo espiritual. Esfuérzate para que tú multipliques. Esfuérzate para que tú gobiernes. Nunca dijo eso el Señor. El Señor dijo, Dios le dio al hombre para gobernar, señorear, multiplicar. Gobernar, multiplicar, señorear, gobernar. Dios le dio esas cualidades. No dice, tú haz algo y yo te doy ese poder. Ya está en nosotros. El problema es que no lo hemos entendido y no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando y el enemigo nos enfoca en áreas de debilidades, nos enfoca en áreas de trauma, nos enfoca en áreas emocionales, en que estamos tan enfocados en la herida, en que no visualizamos que tenemos el poder, tenemos la autoridad por Cristo nuestro Señor. Aleluya. Tenemos ya una conexión, tenemos ya una comunión, tenemos ya una comunicación con el Señor. Deuteronomio capítulo 10, verso 20 dice así: temerás al Señor tu Dios, le servirás, te llegarás a Él, y solo en su nombre, jurará. Miren lo que dice. Deuteronomio capítulo 10, el verso 20. Deje enviárselo. Está hermoso el tema de hoy. Ahí está. Mire qué bonito lo que dice. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él, y solo en su nombre jurarás. Ahí tenemos otra enseñanza más, porque muchos dicen, no hay que jurar en vano. Se puede jurar, pero cuando no es en vano. Eso como que lo escuchó, no lo entendió. ¿Se fija que nos han enseñado mal? Nos han enseñado mal. Temerás al Señor tu Dios. Y aquí dice, te allegarás a Él. Te allegarás a Él. Lo que está diciendo, te allegarás a Dios. Te allegarás a Él. Recuerde que Él es, el hebreo significa Dios. Él significa Dios. Te allegarás a Dios. Eso es lo que quiere decir. Recuerde la jerarquía en el cielo. Gabriel, Miguel, Rafael. Son jerarquías del cielo. Rafael termina con él. Miguel termina con él. Gabriel termina con él. ¿Por qué las jerarquías del cielo que son de alto rango terminan con él? Porque él, del hebreo, significa Dios. Por eso el Señor dijo, yo soy Él que soy. Yo soy tu Dios. Yo soy Él. Wow. Yo soy Él. Qué interesante. Amén. Me llega a resfriar de la emoción. Cuán importante es que nosotros dobleguemos en presencia del dunamis del Señor.
Amén. Mire qué interesante en esto. Y recuerde que Luzbel también termina con él, porque Luzbel también es creación de Dios. También son creaciones de Dios. Allegarás, entonces dice Deuteronomio 10:20, te allegarás a él. Allegarás es dabak del hebreo, dabak, que es mantenerse ligado, que es mantenerse unido, que el mantenerse adherido, que el mantenerse en unión. Mire qué interesante eso. Por eso el Señor dice, temerás al Señor tu Dios y le servirás y te allegarás a él. Te allegará está diciendo, es dabak del hebreo. Te allegará está diciendo, lígate a Dios, aférrate a Dios, únete a Dios, adhiérete a Dios, únete a Dios. Por eso es que el Señor dice, el Padre y el Hijo son uno solo. El Padre y el Hijo son dabak. Están ligados, están aferrados, están adheridos, están unidos. Miren la profundidad solo de estos términos, hermano. Estamos ligados, unidos con el Señor. Entonces los lazos originales, las ataduras del alma, están ligados a Dios por el Espíritu Santo, con cuerdas de amor. Nosotros estamos ligados con Dios por el Espíritu Santo con cuerdas de amor. Deuteronomio capítulo 10 verso 20 y Oseas capítulo 11 verso 4. Con cuerdas de amor estamos ligados a Él. Eclesiastés 12. El espíritu y el alma se ligan al cuerpo por el cordón de plata. Aquí hay otro tipo de enseñanza también más poderosa. Eclesiastés 12 dice también hay una ligadura. Y esta ligadura dice, y el espíritu y el alma están ligados al cuerpo por el cordón de plata. Aquí hay un tema en lo que es cuando se hace guerra espiritual y hay brujería y hechicería. Principalmente cuando hay brujos o brujas, si están autorizados, si Dios te dio la autorización de cortar el cordón de plata de un brujo, si estás autorizado por Dios, esa persona va a morir, ese brujo, porque el cordón de plata es un hilo, y ese hilo si se corta, el brujo se muere. Eclesiastés 12, el espíritu, el alma y el cuerpo están ligados por un cordón. Otra versión dice por un hilo de plata. O un brujo, si tú le cortas el cordón de plata, se muere. Ahí otra enseñanza más. Ahora también en el matrimonio, en Génesis capítulo 2, el matrimonio del hombre y la mujer también están ligados. Aquí está ligado a un pacto. A un pacto. Ezequiel capítulo 16, el hijo, la madre, se ligan por el cordón umbilical. También se produce ligamento por el cordón umbilical. Recuerde lo que dice Génesis capítulo 2 verso 24. Por eso abandonará, el texto que leíamos anterior, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá y serán una sola carne. Recuerde que no está hablando de cuerpo. Al decir carne no está hablando de cuerpo, porque si no serían máquinas. Y el hombre como la mujer son diferentes en muchas áreas. No son iguales. Los hemisferios de la mujer son muy diferentes al hemisferio del hombre, que lo enseñaron en otra enseñanza que es sobre los hemisferios. El hemisferio de la mujer es sentimiento y emociones. El hemisferio del hombre es analítico, es razonamiento y imagen. Es diferente. No está diciendo se van a unir, van a ser un solo cuerpo. Está diciendo una sola carne en el sentido en el espíritu. Serán un solo espíritu que los dos se ligan. De ahí viene también la misma palabra. Se unirá, es la misma palabra dabak. Dabak. Se lo voy a colocar aquí para que lo vayan teniendo. 24. Del hebreo entonces sería dabak. Y eso
significa ligar, pegar, unir, lazos, adherirse, juntar. Esas son las expresiones de la palabra se unirá. El hombre se unirá, se liga, se adhiere, se junta, se pega, se une, se enlaza a un espíritu, no a persona. Nosotros nos enlazamos a espíritu. Amén. Entonces Dios desea que sus hijos y sus hijas tengan una relación estrecha y una comunión espiritual entre ellos. Dios quiere eso. Hay lazos piadosos del alma que atraen a un esposo, una esposa, lo romántico, que ayudan, la química, y los días se juntan para vivir juntos. Las conexiones espirituales también ayudan a los niños a vincularse con los padres, con la madre, relación entre los hijos y los padres, vínculo. Dios quiere conectarse con sus hijos de manera especial. En 1 Samuel 18, verso 1 nos dice: cuando David terminó de hablar con Saúl, dice que cuando David terminó de hablar con Saúl, el alma de Jonathan se ligó a David. Se ligó o se unió. De ahí del hebreo la palabra kapsar, que es atar, que es ligar. Se ligó y Jonathan lo amó como su propia vida. Puede ser una simpatía, puede ser un espíritu de unidad, un compañerismo de circunstancias buenas. Se ligó a él en un amor sincero, transparente, de unidad. Hay amistades que son sinceras, hay amistades que son transparentes, hay amistades que son leales. Efesios capítulo 4, verso 16. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado, unido por la conexión de las coyuntas, proveen conforme al funcionamiento y adecuado de cada miembro, que produce el crecimiento del cuerpo y su propia edificación del amor. Estar unido. Estar unido. Efesios capítulo 4, verso 16. Habla de estar unido. Hay unido en la palabra sunarmogeo. Sunarmologeo. Ahí está. Unido del griego en la palabra sumarmologeo. Sumarmologeo, que quiere decir estar unido estrechamente, estar bien concertado, estar bien coordinado, estar bien unido. Unido es sumarmologeo. Necesitamos estar en esa unidad, en esa convicción del Señor. Colosenses capítulo 2, verso 2. Para que sean alentados en sus corazones y unidos en amor. Unidos en amor. Ahí es la palabra unido, que es sum vivazo. Sum vivazo, que quiere decir estar juntos, estar unidos, tanto mental, tanto en afecto. Todos estos términos es importante entender que nosotros necesitamos estar ligados con el Señor. Recuerda la historia cuando en 2 de Samuel capítulo 20 verso 2, aún en lazos ministeriales tenemos que estar nosotros unidos. Ya vimos que se puede estar unido en lazos de matrimonio, se puede estar unido en lazos entre una persona, entre un amigo, una amiga, y tú puedes amar a un amigo, tú puedes amar a una amiga, tú puedes ligarte como David y Jonathan. Se ligaron, se amaron, pero como amigos, como ministerios también se pueden amar. Con los 2 de Samuel 22, a donde dice: así fueron en pos de David todos los hombres de Israel, y seguían a Seba, hijo de Bichri, mas los de Judá fueron adheridos, Dabac, mantenerse ligados a su rey, y desde el Jordán hasta Jerusalén. Ahí hubo conexiones, vínculos, en cual según nosotros con quien nos relacionamos nos podemos conectar o nos podemos ligar también. Una atadura del alma se refiere a un vínculo fuerte que se une, que se mantiene unido en un tiempo indefinido.
a 2 o más almas. Ahora puede atarse a algo malo o bueno. Se puede atar a un espíritu de entidad o un espíritu de luz o de tinieblas. Depende de con quién tú te unes. Porque se unen las mentes, las emociones. Se unen las personas. Dependiendo de cómo nos liguemos. Génesis 3:12. Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera, ella me dio del fruto del árbol y yo comí. Miren qué interesante ahí. Desde la caída de las primeras criaturas del huerto de Edén, que son Adán y la mujer, ahí nacen el peligro de las ataduras y las relaciones. Porque por esa razón simple funciona de una manera en que Dios diseñó. Y funcionan según la manera que ellos también hicieron dentro de Edén. El hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol. Me dio del árbol. ¿Quién? La mujer. Ahí cuando no reconocemos estado. Nos excusamos y no reconocemos que la culpa fue nuestra. El hombre, la mujer fue. Y la mujer, la serpiente fue. No reconocemos estado. Cuando no reconozcamos estado, seguimos atados. Ese es un indicio. Cuando tú no reconoces que necesitas ayuda, es un indicio que ya estás atado. Cuando la persona dice: no, si yo estoy bien, yo no necesito ser liberado, yo sé que el Señor me va a liberar y la sangre de Cristo, usamos muchos textos, ya estás atado. Ya estás atado. ¿Por qué? Porque estás diciendo lo mismo que Génesis 3:12. El Señor le dijo al hombre: ¿qué pasó? Es que la mujer que tú me diste, ella me debe comer. Y cuando se le preguntó a la mujer: ¿qué pasó? Es que la serpiente me engañó. Se excusaron. Cuando no se reconoce estado, se producen los lazos de contaminación. La forma de formación de lazos de impío. Veamos ese tema. Hay formas formas principales en que Satanás, que se nos reprenda, trabaja con esos lazos de los impíos, donde coloca carnalidades, pecados, áreas emocionales, influencias demoníacas. Porque es una química también. La química al pecado, la química a las atracciones, la química a los átomos. Todo es química, todo es una atracción. Los átomos que a veces se encuentran libres o tarde o temprano se van a agruparse y formarán una molécula. Tarde o temprano se van a juntar. Necesitamos pedir al Señor que nos fortalezca. Y Proverbio, capítulo 24, verso 21. Teme a Jehová tu Dios y al rey, y con el rey no te asocies a los inestables. Mire lo que dice esta versión. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te asocies con los inestables, porque su desgracia llegará de repente, y la ruina de ambos, ¿quién puede saberla? La versión amplificada de Proverbios 24, 21 dice así: Hijo mío, teme al Señor y al rey, y no te asocies con los que son dados a cambiar de lealtad, los que son revolucionarios, porque su calamidad se levantará de repente, y quién sabe el castigo que Jehová, el rey, atraerá sobre los rebeldes. Cuán importante entonces mantenernos en el Señor, pero estar ligados y cortar las ligaduras del alma. Solo una ligadura del alma, cuando se reconoce el estado, es donde el Señor empieza a hacer algo. Mientras no se reconozca un estado, mientras no reconozca el que necesitas ayuda, no puede Dios obrar, y tampoco te pueden liberar, porque no estás reconociendo, no estás hablando. Hay que hablar, hay que decir, hay que confesar, hay que ser ministrado según el que Dios te guíe en la persona en que tú vas a confiar. Pero todos necesitamos cortar ligadura. Toda atadura es un vínculo. Toda atadura te pone límite a tu crecimiento. Toda atadura que tú tengas te pone límite a tu crecimiento, a tu vida espiritual. Reconocer es lo primero. ¿Por qué? Y leíamos el Salmo 91. El Salmo 91, termino con esto.
que Él te liberará del lazo del cazador. El cazador del alma. El cazador del alma. Mientras no hablemos, mientras tengamos heridas y no las hablemos, mientras no nos liberemos de eso, está actuando el cazador del alma. Amén. Esta es la enseñanza. Que Dios les pueda bendecir, amados. Y puedan ustedes entender cuán importante es buscar ayuda. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Les bendigo con bendiciones sacerdotales en su vida. Les bendigo para que sean prosperados, para que sean bendecidos, para que Dios pueda moverse en su misericordia y a la vez también ustedes puedan ir creciendo. Y ustedes en la misericordia del Señor puedan ser liberados de un mundo espiritual, de un mundo de potestades, de espíritu, de un mundo en que el enemigo ha querido dañarte, ha querido destruirte. Hoy, a través de esta enseñanza, le pido al Señor que te fortalezca y que puedas ser liberado un mundo espiritual. Todo vínculo, todo masoré, toda obra del enemigo que ha querido dañarte, venga el Espíritu Santo a sanarte, a ayudarte, a fortalecerte. Que puedas tú ser sano de toda esa ligadura, de todos esos espíritus, todo vínculo. Tienes que hablar, tienes que renunciar, tienes que confesar, para que así puedas ser liberado de ataduras del alma. Una atadura que tú no puedes liberarte, necesita a alguien que venga y te libere. El endemoniado de Gadara no podía solo liberarse. El endemoniado de Gadara no podía solo quitarse esa atadura, ese Lázaro, esa potestad que estaba en él. Tuvo que venir alguien más fuerte que él, Cristo. Y tiene que venir a veces un ministro, porque si tú no puedes, necesitas calidad de ministro. Lo que tú no puedas cortar, lo que tú no puedas liberarte, necesitas calidad de ministro. Alguien que te ministra, alguien que haga una sanidad interior y alguien que te pueda ministrar para que así rompa toda obra del enemigo y toda obra demoníaca y salga todo espíritu generacional, ancestral, familiar. El poder de Cristo lo puede hacer. Te bendigo, iglesia. Le bendigo con bendiciones sacerdotales. Que Dios le guarden. Mantengan esta palabra, manténganla en su espíritu. Tomen nota, tomen apunte, recíbanla en su corazón, recíbanla en su vida, que el Señor les libera. Te libero en el nombre de Cristo Jesús como ministro. Te libero en el nombre de Cristo Jesús. Y escuchen los espíritus. Te vas ahora en el nombre de Jesús. Quedas denunciado al mundo espiritual. Quedas inoperante de ataduras, de heridas que han llevado a tus hijos, a tus hijas durante mucho tiempo. Y han estado ahí atados en su mente, en su espíritu y hasta en su ministerio. No han podido crecer. Hoy quedan expuestos y quedan denunciados. Y todo espíritu de potestad lo llevamos a los pies de Cristo. Y toda hueste queda denunciado al abismo. Y te libero en el nombre de Cristo Jesús. Eres libre de acusaciones de un pasado. Eres libre de acusaciones de un pasado en que el enemigo te ha acusado tu mente. Y te has dicho que de la herida y te ha hablado de la herida y que no puedes avanzar. Todo se trauma. Se torna en nada. Quedan confundidos tus enemigos. Los que quieren colocarte lazos, los que quieren aprisionarte, los que quieren tratar de confundirte. En el nombre de Jesús te libero. Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te guarde. Dios te bendiga. Nos encontramos mañana, si Dios lo permite, en nueva clase de Modus Operandi, conociendo al enemigo entidades. Un abrazo. Se le ama. Dios le bendiga. Bendiciones. Chao, Olga. Chao, Deborah May. Chao, Carly. Chao, Sandra. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones. Dios les guarde. Ahora, bendiciones, bendiciones. Dios les guarde. Abrazo. Amén. Gloria al Señor.